este evento, como cualquier cosa que hagas online, estate en una habitación de tu casa, donde estés, de la oficina, tranquilo, escuchando. Ahora, voy a dejar pantalla grande a Andrés, o los que sean a los que tengas que escuchar, y tranquilos, y agendate, porque, como les decía, la grabación se va a enviar, pero no es lo mismo estar en línea con la gente y intercambiando, porque se genera una energía linda en el evento en línea, que por más que después tengas la grabación y lo veas, ese momento es como clave, ¿no? Yo ahora les voy a presentar... No es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Les voy a presentar a una de las personas que más admiro en la región, que es Andrés Silva, que él es de todo un poco, ¿no? Es un emprendedor, es realmente una de las personas que más sabe marketing online en la región. Es chileno, es speaker y estratega digital con más de 200 conferencias en 3 continentes, en 20 países y en 70 ciudades y más de 40.000 personas entrenadas. Es un keynote speaker como el resto de los ponentes de este CALM, con más de 200 conferencias en 20 países, como ya les decía. Es autor de libros como Conextrategia y Conexumidor, fundador de flumarketing.com y director digital en Biosac. Ha sido seleccionado por los premios Discover 2018 como una de las 15 personas más influyentes del mercadeo digital de habla hispana. Entre 10.000 candidatos está también TED Speaker y columnista en la revista Entrepreneur. Y yo diría que Andrés también es una de las grandes pasiones que tiene, es un gran escalador, ¿no? Senderista, lo que sea, ama la montaña, vive en un lugar privilegiado como es Chile, con esa zona, qué ciudad linda, Santiago y los alrededores de Chile, Valparaíso y todo lo que tiene, y bueno, y se da el lujo de cada tanto ir por ahí, por la cima, ¿no? El mundo es muy pequeño para él también, y los dejo porque justamente cuando lo invité le dije, mira, vamos a trabajar creatividad y metodologías ágiles en tiempos inciertos, y la charla de Andrés se titula El futuro está en la creatividad. O sea que vamos a dejar que nos sorprenda. Y te dejo todo tuyo. Tú ya remanejás, ya probamos la plataforma y lo super manejás, ¿no? Voy a... Sí, aquí no suelo ocuparla siempre, pero la vamos a presentar acá. Espérame. ¿Me escuchan bien o no? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? La presentación se está cargando en estos momentos. Vamos a esperar algunos minutos. Ya, ¿está cargando la presentación, Leticia? Me dice que está en formato de espera. Slides. ¿Lo pusiste en slides? Sí, en slides. Está. Déjame... Me dice que queda 1 minuto la carga y eso me llama la atención que no debiera haber pasado. Porque no pesa mucho. No pesa mucho, es una presentación bastante simple. Ahí está, ahí parece que va a mostrarla, a ver. ¿Tú me dices si aparece? Vale. ¿Sí? ¿Se ve? Aparece ahí, ya la compartís. Ya, impecable, se ve entonces. Ya. Sí. Cualquier cosa que no se vea me avisas, por favor. Bien. Buenas tardes a todos los que están, todas y todos los que están presentes acá. Hoy día, como bien dijo Leticia, vamos a hablar de creatividad, pero más allá de la creatividad, vamos a hablar del futuro de la creatividad. Y ese es el tema que nos convoca hoy. El futuro está en la creatividad. ¿Por qué está en la creatividad el futuro? Lo vamos a resolver al final de esta presentación. Vamos a utilizar 4 estaciones. Vamos a hablar primero de creatividad como tal, luego vamos a hablar del proceso creativo,
para después desarrollar todo lo que está involucrado con la creatividad misma, el desarrollo de la creatividad, para finalmente establecer cuál es el futuro de la creatividad y qué rol, más allá de cuál es el futuro de la creatividad, cuál es el rol de la creatividad en el futuro. Y yo diría que más que futuro es ya presente. Ahí al final de la presentación lo vamos a concluir, que más que hablar del futuro es ya el presente. Según este autor que está acá, Kai-Fu Lee, señala que el 50% más bajo de la fuerza laboral mundial en términos de ingresos y educación se verá fuertemente afectado, fuertemente deteriorado. Va a haber un desplazamiento importante de la fuerza laboral menos calificada. Y eso obviamente va a traer un problema importante en las cifras de desempleo en las distintas naciones. Por lo tanto, surge una pregunta fundamental acá. ¿Qué tan rutinario es tu trabajo? Ahí está la gran pregunta y la primera gran pregunta de la jornada. ¿Qué tan rutinario es el trabajo que haces? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, ya voy a explicar la diferencia que hay entre una y la otra, la inteligencia y todo el desarrollo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático tienen la capacidad de realizar todo tipo de tarea que es de carácter rutinario, todo tipo de tarea que es de carácter rutinario, y lo puede hacer mejor y más barato que una persona. Por lo tanto, todos los trabajos rutinarios tienden a desaparecer. Eso como primer punto de partida. Segundo, hay que considerar que el fenómeno de la automatización, y como bien les contaba en la slide anterior, ¿qué tipo de trabajos rutinarios van a empezar a desaparecer? Por ejemplo, con los carros autónomos, los choferes, los vendedores de seguros, los trabajadores agrícolas, cajeros bancarios, analistas financieros, en particular con el tema del aprendizaje automático, todo lo relacionado con analistas financieros y otros derivados del mundo de las finanzas van a desaparecer porque el aprendizaje automático va a resolver de mejor manera la asesoría financiera de las personas. Y por otra parte, y aquí está la contraparte interesante, que estos trabajos rutinarios que demandan poco nivel de creatividad, vamos a pasar, como bien sale al lado derecho, los seres humanos vamos a ascender en la cadena de valor y vamos a realizar trabajos mucho más reflexivos, de un carácter mucho más estratégico y, por sobre todas las cosas, mucho más creativo. Eso es lo que se comienza a instalar en el mundo laboral cuando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático empiezan a reemplazar a las personas en los trabajos rutinarios. Establecido este dato importante, y es importante colocar en perspectiva y revisar algunas cifras o algunas estadísticas de fuentes importantes como es Adobe y como es Forrester, que señalan que finalmente las empresas que desarrollen más la creatividad dentro de su modelo de negocio y dentro de su cultura organizacional son las empresas que van a ser más, o que ya son, y que van a ser cada vez más exitosas en el ecosistema empresarial. Hoy día, empresas donde hay muchísima creatividad, donde la creatividad viene de abajo hacia arriba, son las que están dominando el mundo, como es Amazon, como es Google, como es Apple, como es Microsoft, y así sucesivamente. En otras industrias, Netflix, en Spotify, y empezamos a revisar las compañías más exitosas y más valiosas de estos últimos 12, 13 años, vemos que son empresas que basan gran parte de su éxito en elementos creativos. Son compañías que siempre están en beta, siempre están buscando una forma de ir innovando para superar y sorprender a sus clientes, y marcan claramente la diferencia. Dicho eso, como
Todo esto que he dicho es de carácter introductorio para que podamos entender dónde estamos, cuál es la base de lo que vamos a construir en esta jornada. Vamos a partir resolviendo la primera gran interrogante, que es la creatividad. Cuando hablamos de creatividad, ¿de qué estamos hablando en definitiva? Si uno se va a la RAE, no ayuda mucho, solamente dice que es la facultad de crear y la capacidad de creación. No dice mucho la RAE al respecto, pero cuando uno va, creo que hay más de 35 definiciones de creatividad. Aquí solamente seleccioné 3, obviamente no es una clase magistral de concepto de creatividad. Pero lo interesante acá, Guilford ya en el año 52 planteó la creatividad como relacionado con las aptitudes y características de los individuos como entes creadores, donde características como la fluidez, flexibilidad, pensamiento divergente y la originalidad construyen el concepto que plantea Guilford en 1952. Luego, varios autores pasaron entre medio, destaco a Stein en el año 64, donde relaciona la creatividad como una habilidad para relacionar y conectar ideas. Relacionar y conectar ideas para, finalmente, en ese relacionamiento y conexión de ideas, generar algo nuevo. Y después, en 1997, el español Esquivias plantea que la creatividad es un proceso mental complejo, aparece el concepto de complejidad, que es muy importante porque esta es una característica muy elevada del ser humano, el cual supone actitudes, experiencias, juego combinatorio, que eso lo dijo Einstein, el juego combinatorio, originalidad. Puede ver a Víctor. Hay una interrupción, ahí sí. Experiencias, combinatoria, originalidad, juego para lograr, ¿qué cosa? La producción y aportación de algo diferente a lo que existía. Podemos ver algunas similitudes, algunas diferencias, pero todas estas definiciones van o convergen hacia habilidades, aptitudes, que buscan combinar ciertos elementos para que finalmente podamos producir algo que no existía. Si seguimos profundizando en el concepto, podemos hacer la siguiente síntesis. La creatividad es un concepto que finalmente alude a uno de los procesos cognitivos que son más complejos, de mayor sofisticación de lo que contiene el ser humano. Y eso hace que sea algo extremadamente elevado, una propiedad emergente del ser humano muy, muy elevada. Y que apunta y se encuentra influida por una amplia gama de experiencias. ¿Y cuáles son esas experiencias? Son 3 fundamentalmente. Las experiencias de carácter evolutivo, nuestra condición evolutiva como Homo sapiens, las sociales y culturales que están vinculadas ahí, toda nuestra influencia cultural, subcultura y social, y por otro lado, todo lo que está relacionado con el aprender, todas las experiencias educativas. Y eso finalmente se termina manifestando en una diversa gama de campos, porque la creatividad no es solamente de la pintura, no es solamente de la música, la creatividad está en todas partes. Un abogado puede ser creativo, un ingeniero puede ser creativo, un químico puede ser creativo, un físico teórico puede ser creativo, un astrónomo puede ser creativo, no solamente un publicista, no solamente un director de orquesta. La creatividad está en todos los ámbitos del conocimiento humano. Entonces, cuando uno entiende esto, cuando uno logra precisar qué es lo que es la creatividad y cuál es el ámbito de la creatividad, podemos entender que la creatividad es algo esencial en nuestra condición humana y en nuestro desarrollo y en la capacidad finalmente de coevolucionar con nuestro entorno y finalmente de generar calidad de vida a partir de la creatividad, desarrollo evolutivo de nuestra especie. La segunda gran pregunta que hay que resolver entonces, ya que hemos resuelto el tema de creatividad y el concepto de creatividad y su alcance, ¿cuál es el proceso creativo? Porque como vimos en las definiciones, la creatividad no está en el aire, no es un evento al azar que
que aparece de la nada, sino que, como veíamos en las definiciones anteriores, aparece algo relacionado con el concepto de proceso. Es algo sistemático, el concepto de proceso es algo sistemático, se desarrolla de manera sistemática. Entonces, cuando hablamos de proceso creativo, como la segunda estación de esta presentación, nos encontramos con Graham Wallace, que planteó esto por allá por 1926. Graham Wallace propone este modelo, primero de las 4 fases y después derivó a las 5 fases del proceso creativo, que parte en la preparación para seguir después en la incubación, después en la etapa de iluminación, evaluación y finalmente verificación. La preparación tiene que ver con el mundo de las ideas, pero también con el mundo de la investigación y la capacidad de pensar divergente. De ahí voy a profundizar en el pensamiento divergente. Yo no puedo ser creativo si no tengo conocimiento, si no investigo. Tengo que profundizar en un campo del conocimiento, investigar, instruirme, leer, observar, contemplar, asimilar, para a partir de ese conocimiento generar ideas que me permitan ir más allá de lo que ya existe o combinar, dada esa investigación y ese conocimiento, como bien decía una de las definiciones anteriores, combinar ciertos elementos para finalmente producir algo nuevo. Y apoyado todo esto con el pensamiento divergente, que en palabras bien sencillas es pensar más allá o fuera de la caja, fuera de las posibilidades que hoy día existen, ir más allá de lo que ya existe. Eso es la parte de preparación. Aquí, lamentablemente, el sistema educacional tradicional en el cual estamos todos o hemos sido formados y siguen siendo formados nuestros hijos, nietos, etcétera, es un modelo por contenidos, donde finalmente para aprobar las asignaturas tengo que responder como el profesor me enseñó. Y la verdad es que eso viene a castrar la posibilidad de generar creatividad, de yo encontrar una solución, valga la redundancia, creativa, distinta a lo que me están enseñando. Y ese modelo educativo, que es por contenido, finalmente termina liquidando la primera fase de un proceso creativo, que es finalmente la preparación. Si bien en los colegios enseñan a investigar, pero normalmente nos encontramos con que para poder pasar una prueba, aprobar una asignatura, tenemos que responder como el profesor que está en ese momento de turno dictando la asignatura, le gustaría que le respondiéramos, le gustaría que le resolviéramos el problema. Y eso es algo delicado en nuestro sistema educativo, porque atenta justamente con la primera fase. Luego la fase de incubación, que es alejarse. Una vez que tengo la idea, se recomienda alejarse de la idea, dejar que decante en la mente, decante la idea. Cuando uno deja que decante, se aleja un poco de esa idea, no piensa tanto en esa idea, uno empieza a encontrar ciertas cosas que, mira, esto no me cuadra, esto debiera ser así, o lisa y llanamente, en ese proceso de incubación descarto la idea porque finalmente no se ve la suficiente factibilidad. Luego, el momento ajá, que es la iluminación, la de la bombilla, donde se supera ese bloqueo y finalmente a esa idea que la dejamos incubar, finalmente nos hace sentido. Esto soluciona esto. No existe y aquí hay una oportunidad. ¿Qué es lo que hago inmediatamente después de la etapa de iluminación? Me voy al proceso o a la etapa de validación de la idea. ¿Cómo lo hago? Comparando las otras alternativas que hay. ¿Qué otras alternativas hay o qué otras soluciones hay? ¿Qué otras creaciones hay que permiten finalmente dar solución y que pueden competir directa o indirectamente con mi creación? Una vez que pasa el filtro de la evaluación, finalmente entramos a la fase de diseño. Damos vida a esa idea y salimos a compartirla al mundo para que finalmente esto se transforme en innovación. Podamos finalmente esa idea comercializarla y transformarla en innovación. De ahí pasamos finalmente a la innovación. Eso es en esencia el proceso creativo y sus cinco fases. En síntesis,
El proceso creativo involucra 5 fases que están estrechamente vinculadas entre sí, unas con otras, y que tienen por finalidad dar vida a la idea inicial. Ese es el gran propósito del proceso creativo, dar vida, llevar finalmente a la realidad que nazca ese hijo que surgió a partir de una idea. Una vez que hemos resuelto ya la creatividad, ya el proceso de creatividad, ahora nos convoca a desarrollar y preguntarnos o resolver la pregunta cómo se desarrolla o si la creatividad es posible desarrollarla en las personas. ¿Hay alguna metodología o hay ciertos elementos para poder desarrollar o poder evaluar qué tan creativo o no creativo soy y cómo puedo avanzar en esta materia? Y en este punto del desarrollo de la creatividad, la buena noticia es que sí, la creatividad sí se puede desarrollar. Que acá María Teresa Esquivias Serrano en 2004 dijo lo siguiente, dice, la creatividad no puede ser abordada como un rasgo simple. Lo hemos visto, es un proceso complejo, es un proceso elevado, es una elevación prácticamente de nuestra condición humana. Y no es un rasgo simple, como dice ella, de los seres humanos. Es indudable que aspectos como la mente, los procesos cognitivos en esta se llevan a cabo, la personalidad del individuo, el estado motivacional que tiene esa persona, las emociones que están asociadas a las emociones negativas, por ejemplo, que elevan los niveles de cortisol o el estrés en la persona, que también eleva los niveles de cortisol, está demostrado que eso bloquea la creatividad, bloquea la concentración de la persona, a diferencia de las hormonas del placer y del bienestar, donde finalmente las personas pueden ser mucho más creativas, pueden pensar mucho más fuera de la caja, como les comentaba, con el pensamiento divergente. Y el mundo afectivo también es importante, el mundo afectivo, las relaciones también tienen que ver con la creatividad. Juegan finalmente un componente singular en este proceso. Por otra parte, plantea esta autora, todos somos creativos, de alguna u otra manera todos somos creativos. Lo que es más alentador aún, lo plantea, es que finalmente todos podemos desarrollar la creatividad. Incluso las personas que son más creativas pueden aún desarrollar más su creatividad y personas que son muy poco creativas tienen un amplio camino por recorrer donde sí, si son estimuladas, si se trabaja, pueden desarrollar su creatividad. Algunas consideraciones para desarrollar la creatividad. Acá tenemos a Torrens en 1978 que plantea las 7 claves de la creatividad. Para ser creativo, a lo menos tengo que, dice este autor, desarrollar la curiosidad, que es algo que desde la preescolaridad en nuestro modelo tradicional educativo nos castran, porque los niños tienen que responder como la profesora le enseñó a responder o a solucionar un problema. En un modelo como el modelo finlandés, que cambió ya el 2015, cambió su modelo por contenido, un modelo donde el profesor prácticamente pasa a ser un coach y los alumnos trabajan en equipo y libremente, sin tantos paradigmas, y se les plantea un desafío y ellos lo tienen que solucionar desde la física, desde la matemática, desde el ámbito artístico, desde la literatura, para que ellos vayan desarrollando la capacidad, las conexiones neuronales para generar este juego combinatorio y poder ir encontrando en ese ensayo y error, poder ir elaborando ellos sus propias respuestas. Y la curiosidad es el primer ingrediente de toda esta receta. Si yo no despierto la curiosidad de la persona, que se expresa en la forma de hacer preguntas, de la cantidad y calidad de preguntas que se hacen las personas, cuando nosotros, y como padres, muchas veces cuando tenemos un niño a temprana edad que empieza a hablar y empieza a preguntar y uno le da una respuesta y pregunta ¿y por qué? Y uno le da la respuesta ¿y por qué? Y uno termina después cansándose, ya no me preguntes más. Bueno, lo que estoy haciendo ahí es castrar la curiosidad de ese niño. Yo debiera tener
como padre, el tiempo y la dedicación para tratar de responder los por qué, de los por qué, de los por qué de ese niño, para que ese niño su seguridad psicológica esté respaldada por el padre y por la madre para que pueda preguntar libremente lo que necesite, las respuestas que necesite encontrar. Por otro lado, la flexibilidad, la capacidad de adaptarse al entorno, de adaptarse a lo que está ocurriendo en el entorno para poder ir finalmente encontrando soluciones que estén a la altura de las circunstancias. La sensibilidad con los problemas, con la problemática. Por ejemplo, el mismo creador de Amazon, el mismo creador de Uber, el mismo creador de Netflix, los fundadores, son personas muy sensibles que detectaron una problemática, una necesidad y pudieron finalmente a través del proceso creativo transformar en innovación y, por ejemplo, Netflix desplazar y liquidar a Blockbuster, lo que hizo Steve Jobs con el iPhone, desplazando a BlackBerry. En un año desplazó completamente a BlackBerry. Piensen que tener una BlackBerry a principios de este siglo, o a año 2004, 2005, 2003, era ser un ejecutivo exitoso. Lanza el 2007 Jobs iPhone al mercado y en un año después tener una BlackBerry era el símbolo de los dinosaurios y era prácticamente un desprestigio tener un BlackBerry. La redefinir los conceptos, la capacidad de redefinir lo que ya existe, la autoconfianza, la seguridad en sí mismo, la capacidad de generar elementos originales y de no andar copiando por la vida lo que hacen otros. Y el compromiso con la perfección son 7 claves esenciales en la creatividad, según este autor Torrance, 1978. Por otra parte, tenemos 2 autores, Stenberg y Lubart, que en 1997 plantearon los 8 recursos de la creatividad. ¿Y cuáles son esos 6 recursos de la creatividad, no 8? Hay un pequeño error ahí. Son la inteligencia, el conocimiento, el pensamiento, la personalidad, la motivación y el entorno. Fíjense que aquí surge, y en una de las definiciones sí estaba, el entorno. El entorno es algo esencial en la creatividad. Por ejemplo, el entorno COVID, el escenario COVID es un entorno. ¿Qué es lo que hacen los escenarios como COVID, como las depresiones del 29 en la economía en Estados Unidos y en el mundo, la depresión del 29? Las grandes catástrofes, los grandes hitos catastróficos en la humanidad han sido un punto de partida de grandes innovaciones. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un entorno de confort, de comodidad y todo lo tenemos a la mano, no necesitamos pensar mucho para resolver los problemas, porque tenemos todo ahí. Cuando el entorno se hace complejo, cuando las aguas se ponen más turbulentas, tenemos que empezar a buscar, a ejercitar nuestra mente para encontrar soluciones creativas que nos permitan enfrentar estos entornos distintos. Estos 6 recursos de la creatividad vienen a complementar a las 7 claves que les había comentado anteriormente. Y finalmente, para complementar todo lo anterior, uno de los elementos importantes a destacar dentro de la creatividad y que está en las definiciones es el pensamiento divergente. ¿Qué es lo que es pensar de manera divergente y que es clave en la primera etapa del proceso de todo lo que es el proceso de la creatividad con sus 5 fases? Todo parte con la ideación dentro de un pensamiento divergente. El pensamiento divergente lo que hace primero es explorar muchas ideas. Por eso es que es tan importante el conocimiento. Tener conocimiento para tener una visión mucho más 360 e ir viendo todas las cosas que están a mi alrededor para ir explorando muchas ideas. Luego, observar el fenómeno desde afuera, desde arriba, salirme de la caja, salirme del día a día, salirme del paradigma y a ir a ver, tener la capacidad de suspenderme y ver el fenómeno desde afuera. Tener mayor adaptabilidad, más flexibilidad, tener la capacidad de adecuarme al nuevo escenario. Y por otro lado, es muy importante el pensamiento divergente porque requiere de trabajo en equipo.
Más cabezas piensan más que una. Equipos con pensamiento divergente son extremadamente valiosos en las organizaciones. Las organizaciones que les había comentado, que están dentro de las 5 o 6 más valiosas del planeta, como es Amazon, como es Google, como es Apple, como es Microsoft, son compañías que tienen equipos que piensan de manera divergente. De hecho, valoran, buscan personas que piensen de manera divergente, que cuestionen lo que ya existe y finalmente la innovación, la creatividad y la innovación venga desde abajo hacia arriba en la organización. En síntesis, el desarrollo de la creatividad depende de múltiples y variados factores, lo que hace de la creatividad un rasgo elevado del ser humano que es muy difícil de igualar. ¿Por qué es muy difícil de igualar? Porque todavía la inteligencia artificial ni el aprendizaje automático pueden acercarse ni un 10% a la capacidad creativa de un ser humano. De ahí la importancia de la creatividad. Y finalmente llegamos a resolver la última gran pregunta, que es el título de esta ponencia. El futuro está en la creatividad, el futuro y la creatividad. ¿Qué podemos decir al respecto para poder tener una conclusión respecto de la importancia de la creatividad en lo que viene de aquí en adelante? Primero, en el World Economic Forum se planteó que se dijo lo siguiente, una de las conclusiones que se sacaron de acá fue que con el gran volumen de nuevos productos y nuevas tecnologías de carácter exponencial, y nuevas formas de trabajar, los trabajadores tendrán que ser mucho más creativos. ¿Por qué? Porque las actividades rutinarias vienen a ser desplazadas por la inteligencia artificial y por el aprendizaje automático. Y aquí tienen un dato importante. Así está evolucionando el mercado de la inteligencia artificial en el Asia-Pacífico. La inteligencia artificial crece a tasas exponenciales, tanto en hardware como en software y en servicios. Crecen a tasas exponenciales, lo que viene vuelvo a insistir, a desplazar a todos los trabajos rutinarios, como les había comentado al principio. Cuando vemos ahora en el mismo Asia-Pacífico cómo la inteligencia artificial empieza a ser adoptada en el mercado de la construcción, podemos ver que también crece a tasas exponenciales. Es una tecnología de adopción exponencial. Cuando la inteligencia artificial la llevamos al ámbito de la salud, también vemos que la inteligencia artificial se incorpora en la salud, en los hospitales, en las clínicas y va a empezar a desplazar a personas que en esos recintos hacen actividades rutinarias. Por último, LinkedIn planteó hace 1 año y medio atrás concluyó que finalmente la principal habilidad que necesitan las empresas de hoy y del futuro, por eso les decía de hoy y del futuro, es finalmente la creatividad, con todos los fundamentos que les he compartido en estos breves minutos. En síntesis, todo indica que los trabajos rutinarios tienen sus días contados y la demanda por creatividad se perfila al alza. Si alguien me preguntara hoy día, o cuando me preguntan, Andrés, ¿en qué me puedo certificar? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué habilidad puedo desarrollar? Creatividad en todos sus ámbitos. Creatividad estratégica, creatividad artística, creatividad comercial, creatividad científica. Desarrolla tu capacidad de crear, porque eso es lo único que te va a permitir competir contra el avance y el desplazamiento de todas las actividades rutinarias que hace o que puede hacer finalmente la inteligencia artificial. Resumiendo, el futuro de la creatividad está, o la hemos explicado en estas 4 estaciones. Primero, entender qué es lo que es la creatividad. Segundo, cuál es ese rol, qué es lo que es y cuál es el rol del proceso creativo. La creatividad, la buena noticia es que se puede desarrollar, es complejo de desarrollar, pero se puede desarrollar. ¿Y por qué es complejo? Porque es una propiedad superior del ser humano que es muy difícil de imitar por la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Y finalmente, el futuro, pero no solamente el futuro, el presente y futuro hoy día lleva por nombre creatividad en el mundo laboral. Las nuevas tecnologías exponenciales, en especial la inteligencia artificial y el aprendizaje automático,
forzarán la evolución del trabajo humano hacia un nivel superior, cuyo epicentro es la creatividad. Ahí les comparto mis contactos, si alguien quiere saber un poco más de este tema, ahí está mis cuentas de redes sociales, Andrés Silva A en Twitter, mi sitio web, andressilvaarancibia.com. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias Leticia. ¿Estás por ahí? Estoy aquí. Bueno, me encantó, Andrés, me encantó siempre transmitiendo. Y lo que les decía, Andrés realmente es un crack, otro gran humilde, no le gusta, que ya llegó Margarita, acá tenemos a Margarita, después pone cámara si querés, Margarita. Bueno, ¿qué decirte? ¿Cuándo te diste cuenta que eras tan creativo? Porque tú has creado de todo, desde flumarketing.com, desde los congresos que siempre ahora sos conferencista internacional, que viajabas mucho y de golpe te adaptaste al mundo online y ahora estás dando todas las conferencias online, en formato online. ¿Cuándo te diste cuenta que eras así, que lo tuyo era? Yo creo que siendo tú un gran hacedor de marketing, la creatividad es todos los días, ¿no? Que la tenés que aplicar, ¿no? Pero ¿cuándo te diste cuenta que eras creativo? Bienvenida, Margarita. Hola Andrés, hola Leti, ¿cómo estás? Hola Margarita, ¿cómo estás Margarita? Feliz de estar aquí con ustedes dos, muy interesante viendo tu ponencia. Muchas gracias Margarita. Mira, respondiendo tu pregunta Leticia, me di cuenta a los 6 años, 7 años, porque voy a contar una incidencia que normalmente no la cuento en público, pero lo voy a contar dada la pregunta que me hiciste. Nosotros vivíamos en un barrio que era, estoy hablando del año 1976, donde vivíamos en una casa quinta, y en esa casa quinta, que tenía más de 2.000 y algo metros cuadrados, había, al fondo del terreno, había un espacio, estaba abandonado, y yo empecé a construir una ciudad de barro. El borde costero de Viña, me imaginé que había llené con agua, me acuerdo, junté agua y hice imitando el mar, y hice el borde costero de Viña del Mar, hice los edificios, las calles, y me acuerdo que me imaginaba los carros circulando, hacía los semáforos, y construí una ciudad, que la fui construyendo de a poco, y ahí creo que me di cuenta que mi parte creativa estaba ahí, ¿verdad? Después, con el paso del tiempo, empecé a tocar guitarra, esa parte un poco más artística, que no la desarrollé mucho, pero después me di cuenta que el colegio me complicaba. Me iba bien en el colegio, pero me complicaba tener que pasar las asignaturas en función de lo que el profesor me había enseñado, y tenía que responder y escribir como el profesor le gustaba para obtener una buena nota. De hecho, tuve un problema cuando resolví una ecuación de segundo grado por un camino que no era el que el profesor me había enseñado, y finalmente me evaluó con una mala nota porque había llegado al resultado, pero no por el camino que él me había enseñado. Y luego de eso, en la universidad también me di cuenta que finalmente la estructura en la forma de enseñar, en la forma de aprender, siempre iba a buscar otras cosas con que relacionar, no ser tan hiperespecialista, e ir observando finalmente otras disciplinas para poder combinar y poder finalmente encontrar soluciones distintas a las que ya existen. Y eso finalmente, para hacerte el gran resumen, terminó en 2 libros, que es Conextrategia y Conexsumidor, con 2 conceptos que no existían, Conextrategia y Conexsumidor, y que hoy día mucha gente los ha adoptado como suyos, justamente a partir de toda esta historia, de siempre cuestionarme lo que ya existe y no andar repitiendo lo que otros dicen, tratar de siempre presentarlo de una manera distinta. Ah, qué bueno, la verdad que eso, claro, eso es como una de las claves, ¿no? De la creatividad que se ve desde niñito, ¿no? Desde niñito. ¿Alguna pregunta más para Andrés tienen para hacerle? Que estuviste brillante, como siempre, Andrés. La verdad que muy interesante. El mundo que se nos viene un mundo
donde hay que apelar a la creatividad, pero también un mundo donde muchos trabajos van a desaparecer, ¿no? Lo que contás un poco, el futuro se viene siniestro para algunas profesiones que están acostumbradas y muy buenas para los que apelan a la creatividad, ¿no? A los que de alguna manera se arremangan. Sí, muy, muy interesante. Dice Analía, yo cuando voy a mi trabajo caminando me cruzo con una chica en su auto pequeño color blanco y es un eléctrico. Para mí es un búfalo circulando y me encanta su auto, dice Analía. Gracias, Analía, por la anécdota, ¿no? Bueno, muy linda la gente. A ver, no sé qué ha pasado hoy, que no tenemos 922 registrados y hay mucho menos, pero van a ver después la grabación. Te doy las gracias, Andrés. Si no tienen ninguna pregunta más, así ya les presento a Margarita y te invito a quedarte escuchando a Margarita, que para mí, Margarita, te lo digo, de verdad que te lo digo siempre, te hipnotiza. Si hay una mujer que te hipnotiza, es Margarita Pasos. Es la mejor storyteller para mí de habla hispana. No he escuchado a nadie como Margarita que empieza y decís, acá tengo que seguir escuchándola porque fascinante. De verdad, cómo comunicas las cosas y bueno, que se abra acá y después tenemos que hacer, cuando vuelva al presencial, tenemos que hacer algo en Barcelona, mi otra ciudad, algo, la tenemos que llevar a Margarita, Andrés, a todos, tenemos que hacer un evento presencial Power con Alex Rovira, con Víctor Coopers. Víctor ayer se quedó contentísimo con el evento. Es gente muy resonante, los asistentes del Congreso. Algunos están como muy ligados de tiempo y están en otros lados que dicen que después ven la grabación, pero lo más importante que yo quiero es dejar el contacto de ustedes para que los contacten y conozcan todo ese arte que tienen todos, porque tienen un arte. Margarita tiene de los cursos también más inspiradores, más motivadores en desarrollo personal, y Andrés es un crack desde flowmarketing.com y desde todos lados que vas y te quieren en todos lados y sobre todo te quiere tu mujer, tu flamante mujer. ¿Cómo hago para entrar? Más le vale, ¿verdad, Andrés? Más le vale. Que es otra crack. Así es. Él eligió una mega crack. Margarita, como tú, que elegiste es Alejandro, que es otro crack. Él Karen Montalva, que es una crack también chilena, es la mujer que lo inspira. Yo creo que es una gran inspiradora también, Karen, ahí. Así es. Bueno, muy bien. Voy a presentar a Margarita y después nosotros vamos a desactivar nuestra cámara y nuestro sonido para darle paso a Margarita. La voy a presentar.